¿Cómo están, chicos? Este video es continuación de uno anterior que explica las generalidades de los arrays. O sea que si no saben usar los vectores, primero es recomendable aprender el uso general de los vectores. Esta es la segunda parte. Vamos a cargar un vector y vamos a hacer un ordenamiento por burbujeo. Fíjense que en las primeras tres líneas hacemos lo mismo de siempre: include iostream using namespace std, int main, y ahora va a comenzar el programa. Cuando yo declaro dos variables, una variable que se va a llamar tam y en la que le voy a poner un número 10, ese 10 representa la cantidad de lugares que va a tener este vector que estamos poniendo como ejemplo. Luego voy a declarar una variable i a la que le voy a asignar 0 y me va a servir para contar las vueltas que va a dar el primer for. Luego voy a declarar un vector. Este vector que tengo acá a la vista se va a llamar b. Y fíjense que lo declaro como int b y entre corchetes pongo tam, que es la variable a la que le he asignado un número 10. Luego en este for lo que hago es cargar el vector simplemente. For i igual a 0, punto y coma, i menor a tam, i más más. Entonces le pido que ingrese un número, sein, leo el número. ¿Qué es lo que está haciendo en este proceso? Lo que habíamos visto en el video anterior. Está cargando valores en los distintos lugares del vector. Es decir, que esta i va variando y a medida que va variando la i, va moviéndose y recibiendo los números que vamos a guardar en el vector. A continuación viene el burbujeo propiamente dicho. ¿Qué queremos lograr con el burbujeo? Bueno, el burbujeo se utiliza para poder ordenar los números. Es decir, suponemos que en el vector tenemos una serie de números desordenada y después de aplicar este algoritmo me va a quedar una serie de números ordenada. ¿Cómo vamos a lograr eso? Fíjense que en el código del burbujeo vamos a encontrar dos for anidados. ¿Cómo trabajan los for anidados? Bien, el primer for que encontramos está gestionado por la letra i. Dice que va a empezar cuando la i valga 0, va a seguir mientras que la i valga tam menos 1, es decir, para este ejemplo va a seguir hasta que se encuentre con que acá hay un 9. Cuando acá haya un 9 no va a volver a entrar. Y en cada vuelta i va a valer un número más, por eso dice acá i más más. Entonces, en la primera vuelta i vale 0. Cuando ingresa a este for, se encuentra con otro for. Y hasta que no termine este for que está dentro, no puede pasar a considerar que la i vale 1. Es decir, repito, empieza este for, la i vale 0 y empieza a trabajar con el for que se encuentra dentro. Este for está gestionado por la letra j. ¿Cuántas vueltas va a dar esta j? Bueno, la j empieza cuando la j es i más 1, es decir que si yo tengo la i en 0, en el bucle de dentro, la j va a valer 1. Entonces, va a empezar a dar las vueltas del for, la j va a valer 1, en la segunda vuelta la j va a valer 2, en la tercera vuelta la j va a valer 3. ¿Hasta cuándo va a seguir? Y bueno, mientras que la j sea menor que tam. Como dijimos que tam era 10, va a seguir mientras que la j sea menor a 10. O sea que va a seguir hasta que j sea 9. Cuando j sea 10 no entra. Por lo tanto va a dar 9 vueltas este for con todo lo que tenga dentro. Y cuando termine de dar las 9 vueltas va a salir y va a empezar nuevamente a considerar el for que está fuera, para lo cual la i va a valer 1. Entonces, ahora que ya analizamos cómo funcionan los for anidados, vamos a detenernos a mirar qué es lo que está comparando este if. Fíjense que acá dice if b sub i es mayor a b sub j. Cuando habla de b sub i, está fijándose en qué lugar está posicionado este for.
si yo estoy recién empezando el algoritmo, B sub I va a ser lo que está en el lugar 0. Es decir, que este va a ser B sub I. Este que está acá. Vamos a poner acá I. Y cuando lo compara, se fija si es mayor que lo que está en B sub J, como dijimos recién, cuando empieza, ya de entrada la J tiene un número más que la I, por lo que dice acá la condición, ¿verdad? Entonces, ¿de qué está hablando? Bueno, está hablando de este otro lugar, el que está más a la derecha. Este va a ser B sub J. ¿Para qué hace eso el algoritmo? Justamente para comparar. Lo que quiere es mirar si el número que está en este primer lugar es más grande que el que está acá, porque como lo tiene que ordenar, lo primero que va a hacer es querer poner este en este lugar y este en este. Pero hay un problema con eso. Si yo saco el número que está acá y lo pongo en B sub J, estoy borrando el contenido de B sub J. Por eso utiliza una variable que llama aux, un auxiliar, donde va a poner provisoriamente este 5 para después volcar el 2 adelante y después regresar el 5 al lugar donde está ahora el 2. Fíjense que el algoritmo, ¿qué hace? Dice, si lo que está en B sub I es mayor que lo que está en B sub J, que de hecho es lo que está sucediendo, en aux que ponga B sub I, es decir, vamos a ponerlo, lo que está en B sub I, que lo ponga en aux. Luego dice, en B sub I, que ponga lo que está en B sub J. En B sub J tengo un 2, así que lo pongo en B sub I. Y la última instrucción lo que dice es, lo que está en B sub J poner lo que está en aux. Entonces, si en aux tengo un 5, lo pongo acá. Fíjense que estos dos números entre sí ya los pudo ordenar. Sin embargo, recién ordenó dos números de todo el vector. Fíjense que, como decíamos hace un ratito, este for, que es el que está dentro, recién dio el primer paso, porque la j es 1. Pero cuando terminó de dar esta vuelta, va a considerar que la j es 2. Mientras tanto, la i sigue siendo 0. Entonces, cuando esta j sea 2, lo que va a estar comparando es este valor, el de b sub i, que va a seguir siendo 0, con b sub j, que en realidad va a estar acá, porque j va a ser 2, y va a comparar este primer número con el tercero del vector. Entonces nuevamente se va a encontrar con el if y va a decir que si b sub i es mayor a lo que está en b sub j, y fíjense que otra vez se cumple la condición, es decir, lo que está en b sub i es mayor a lo que está en b sub j. Entonces va a entrar al if y va a volver a repetir lo que dice. Entonces, en el aux poner lo que está en b sub i, ¿qué va a poner en aux? Bueno, va a poner el 2. Luego dice, en b sub i poner lo que está en b sub j, ¿qué va a poner en b sub i? Un 1. Y en b sub j poner lo que está en aux. Entonces acá va a poner un 2. Bueno, ya dio la segunda vuelta del for que está dentro. Tiene que dar la tercera, la cuarta, la quinta, ¿sí? Todo eso hasta que la j sea 10. Cuando la j sea 10, va a salir del bucle. Entonces, cuando salga de este bucle, se va a encontrar con que la i es 1 y ahí va a volver a hacer todo el mismo recorrido. Lo probamos en C. Acabo de copiar el mismo ejercicio que habíamos hecho en Word.
Me va a pedir que ingrese 10 números. Los voy a ingresar todos desordenados. Y bueno, me devuelve la lista de los mismos números que ingresé, pero en orden. 0, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 7, 9.